capítulo 2, versículo 1. Y estamos estudiando el libro a los Efesios o la carta a los Efesios. Vemos que la carta estaba dirigida a la iglesia en la ciudad de Éfeso, una provincia romana de Asia Menor, ¿verdad? Que es la actual Turquía. Entonces vemos que en el libro de los Hechos, Pablo estuvo ahí, todo eso, hermano, vimos ahí la salutación, vimos como las bendiciones espirituales en Cristo, el espíritu de sabiduría y revelación. Y el tema número 4 es salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Estamos ahí? Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a dejarlo ahí. Puede tomar asiento. Salvos por gracia. El versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros. Ahora, ¿cuándo nos dio vida? Y Pablo explica aquí, cuando estabais muertos. ¿En qué estábamos muertos? En vuestros delitos y pecados. Acuérdese que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, hermano, dice que entró la muerte. Quiere decir que el hombre no iba a conocer muerte, pero a causa del pecado, de la desobediencia, la muerte entró por un hombre. Por eso Jesús vino a traer la vida en abundancia y la resurrección, el primogénito de la resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo dice, Él os dio vida a vosotros, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces el ser humano es un muerto viviente porque está muerto espiritualmente, alejado, separado de Dios. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos da vida. Y Pablo declara en el versículo 1 o aclara, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el pecado trae ¿qué? Muerte. Entonces cuando Adán y Eva pecaron, el diablo los engañó. Conoceréis el bien y el mal. Entonces muerte entró ahí. Y todos morimos por causa del pecado de Adán. Pero Dios había diseñado un plan para que nosotros fuéramos eternos. Seguimos siendo eternos, pero hay una definición o un destino donde el hombre, el alma del hombre, del ser humano va a ir, sea al cielo o sea al infierno. ¿Me entiende? Va a ser eterno, pero hay una muerte física que no estaba en el programa, por así decirlo, ¿verdad? Pablo le recuerda con seriedad la pecaminosidad y la perdición total. Indica el dominio en la esfera de los pecadores no regenerados. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces está hablando que antes de venir a Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo nos encontrara a nosotros, andábamos en los pecados, ¿verdad? Y seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, más adelante vamos a ver, hermano, los principados y potestades que habla la Biblia, los espíritus que habla la vida, la lucha que no tenemos contra carne ni sangre, sino principados, potestades, huestes espirituales de maldad. ¿Verdad? Que nos vistamos de la armadura de Dios. Todo eso vamos a ver más adelante, pero Pablo dice aquí que antes nosotros seguíamos la corriente. Andábamos en el pasado, cuando no conocíamos a Jesucristo, hermano, teníamos religión, teníamos tradición,
o no teníamos nada, pero seguíamos una corriente y andábamos en el pecado. Seguíamos la corriente del siglo, o todo mundo lo hace, es normal, La religión me permite, si yo hago esto ya cumplí, no, seguíamos una corriente. Pero ¿quién es el que corre o el que manipula esa corriente o el que dicta esa corriente? Pablo dice, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu. Ahora, hay un príncipe, una potestad, ¿dónde? En los aires. Se mueven los aires, ¿verdad? Entonces, ese principado, esa potestad, se mueve en los aires y influye, vamos a suponer que sopla, ¿verdad?, en la vida de las personas desobedientes y rebeldes, que opera en el espíritu de desobediencia, aquellos que no se quieren someter, aquellos que no quieren servir, aquellos que no creen. Ese espíritu tiene control y tiene dominio y los guía a la desobediencia. Es como, por ejemplo, el dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Entonces, ese principado, esa potestad de los aires opera y es más fácil de manipular, es más fácil de controlar, es más fácil de dictar a esas personas que no se quieren someter a nadie, menos a Dios. Entonces, ese espíritu de desobediencia influye en esas personas y les dice, por así decirle, en su oído espiritual, haz lo que quieras, sigue tu vida, no le hagas caso a nadie, no le creas a tus padres, no te sometas a nadie, vive tu vida feliz, al fin y al cabo es tu vida, ¿me entiendes? Y como están en desobediencia, ese espíritu tiene control y tiene dominio. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjese bien, aquí Pablo se incluye. Primero dice, Él os dio vida cuando estábamos muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y luego Pablo en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, ¿verdad? O sea, Pablo se incluye porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. O sea, todos somos, ¿qué? Pecadores. Todos, por cuanto Adán pecó, nos arrastró a todos. No importa que usted nunca haya robado, matado, hecho ningún mal, usted es un pecador, porque trae la simiente del pecado. Entonces, en los cuales todos vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Cuando Pablo habla de los deseos, habla de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza de la carne? La naturaleza de la carne habla de una naturaleza que no se somete a Dios, que no se sujeta a nadie, que hace lo que le da su ganas, hace su voluntad. Los deseos de la carne, el placer de la carne, el agradar a su carne, a su naturaleza, ¿verdad? Porque acuérdense, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Me entiende? Entonces, la carne está hablando de una naturaleza. Este es un cuerpo, es un traje, pero vive un espíritu y un alma dentro de este cuerpo. ¿Me entiende? Entonces, la carne es contraria al espíritu. ¿Me entiende? Y vamos a ver ahí un poquito. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. O sea que alimentábamos, éramos gobernados, éramos esclavos de nuestra carne. La carne nos gobernaba, o sea, nuestra naturaleza nos gobernaba. Haciendo la voluntad de la carne. Por ejemplo, la carne te dicta a los alcohólicos, tienes que beber, ¿verdad? Tienes que tomar, los drogadictos, todo eso, hermano, a los mentirosos, todo eso es la naturaleza de la carne. Y de los pensamientos
Y éramos por naturaleza hijos de ira. Éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Entonces, en la iglesia de la Odisea, Dios dice que no nos ha puesto Dios para ira, para que escapemos de la ira. ¿Me entiende? Gloria a Dios. Porque el ser humano no fue diseñado para atravesar la ira de Dios, hermano, sino para escapar de la ira de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, todos estábamos en el mismo paquete, estábamos en la misma canasta. Estábamos sin esperanza, sin salvación, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dejábamos gobernar por el principado, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia, éramos desobedientes, aleluya, vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. A mí nadie me dice nada, yo hago lo que me da mi gadarena gana, a mí nadie me puede decir qué tengo que hacer, qué no hacer. Entonces hacíamos nuestra voluntad, estábamos gobernados por nuestra naturaleza, por nuestra carne, gloria al Señor. Y éramos esclavos de la ira, estábamos para la ira, gloria al Señor. Lo mismo que los demás, versículo 4. Aquí hay un pero bueno, pero Dios, ¿verdad? Entonces, vemos, hermano, que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia. Subraya la palabra rico en misericordia. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que entender, hermano, que la riqueza más grande que Dios nos puede dar a nosotros es la misericordia, que Dios es rico en misericordia. ¿Por qué Dios es rico en misericordia? Porque el ser humano, hermano, por más santo que quiera ser, vamos a fallarle. Tarde que temprano vamos a tropezar, tarde que temprano vamos a fallar, tarde que temprano vamos a cometer. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Y estamos en una lucha, estamos en una pelea constantemente, hermano. Y si nos descuidamos, podemos resbalar. Si nos descuidamos, podemos tropezar. Y por eso, hermano, aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces, una persona rica, ¿qué significa? Que es una persona que tiene mucho más de lo que necesita, que tiene de sobra. Entonces, Dios tiene de sobra misericordia. Y gracias a que Dios es rico en misericordia, cuando nosotros fallamos, tropezamos, aleluya, pecamos, hermano, y nos humillamos y nos arrepentimos, Dios tiene misericordia suficiente para restaurarnos. Dios tiene misericordia suficiente para perdonarnos. Por eso le digo, subraye esa palabra. Dios tiene suficiencia, hermano. Dios es rico en misericordia. Gloria al Señor. En otras palabras, Dios está ilimitado de misericordia. No se le ha acabado la misericordia. ¿Se acuerda cuando David pecó, hermano, en hacer el censo, y viene el profeta y le dice, mira, tú has pecado contra el Señor y hay 3 castigos. Escoge uno: ser perseguido por tus adversarios, que muera una parte del pueblo, caiga una plaga. Entonces él dijo, caiga yo, él sabía lo que era huir, porque él huyó de Saúl, hermano, y sabía lo que era sentir el aliento en la nuca de Saúl, hermano, estar detrás de él perseguido, sin paz, sin descanso, hermano, huyendo, escondiéndose de aquí para allá. Y dijo, caiga en manos de Jehová. Porque el hombre no tiene misericordia, pero Jehová tiene muchas misericordias. Porque sabía que aunque el Señor lo iba a castigar, hermano, aunque él había desobedecido y había fallado, Dios iba a tener misericordia para no destruirlo. ¿Me entiende? Entonces caigamos en manos de Jehová, porque Jehová tiene misericordia y el hombre no tiene misericordia. ¿Me entiende? Entonces David prefirió elegir caer en la misericordia del Señor. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces, esa parte subraye, que es que rico en misericordia. Subraye la otra parte, por su gran amor.
con que nos amó. Por su gran amor con que nos amó. Por su gran amor que nos amó. Fíjese bien, hermano. Subraye eso. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces vamos a pasar momentos donde nuestra mente nos va a querer engañar y decir, ya Dios no te quiere, ya nadie te quiere. Número uno, Dios es rico en misericordia. Segundo, por su gran amor con que nos amó. Entonces, el amor de Dios es mucho más grande que cualquier amor que un ser humano nos pueda tener. El amor de Dios es mucho más grande. Y mire, quiero que veamos aquí, hermano, un poquito la definición. Dice, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados. Entonces, si Dios me amó cuando yo era un pecador, hermano, cuando no le conocía, cuando yo estaba alejado de Él, cuando yo era enemigo de Dios y Dios todavía me amaba, aún así, hermano, cuánto más ahora que soy hijo de Él, que soy hija de Él. Entonces, va a haber momentos, hermano, que podemos tropezar, resbalar, fallar. Y el enemigo nos va a meter en la cabeza, ya Dios no te quiere, ya Dios no te perdona, ya Dios no te ama, mira cómo le has fallado. Porque nosotros tendemos, hermano, a juzgarnos como nos juzga el hombre. ¿Me entiende? Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Entonces, el amor de Dios es incondicional, hermano. Es ágape, no tiene límites el amor del Señor. Si nosotros venimos a Él humillados, si nosotros nos arrepentimos de corazón, un corazón contrito y humillado, nunca el Señor va a despreciar, rechazar. No quiere decir que tenemos licencia para pecar, no quiere decir que tenemos licencia para abusar de la gracia del Señor. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Es licencia para pecar? De ninguna manera, dice Pablo. Pero tenemos que entender, hermano, alabado sea el Señor, que Dios es rico en misericordia. Segundo, por su gran amor con que nos amó. ¿Me entiende? Le amó a usted y a mí cuando andábamos allá en la basura, en el basurero, en el lodo cenagoso. Ahí Él nos amaba, hermano. Cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando aún nuestra familia los había rechazado, hermano, Él nos amaba. Él nos estaba amando ahí y nosotros no sabíamos. ¿Me entiende? Entonces, si nosotros entendemos, hermano, que aún en ese momento Dios me amaba, Dios me sigue amando ahora, hermano. Y cuando caemos y tropezamos o fracasamos, Él nos seguirá amando. Pero nosotros tenemos que reconocer también nuestros errores y nuestras equivocaciones. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado. Entonces, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando estábamos muertos, ¿qué? En pecados. Aún muertos, hermano, Él nos amó. Él nos dio vida. Él nos sustentó. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida con Cristo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Entonces nos traslada de la muerte a la vida a través de la resurrección. Por eso el bautismo nos identificamos con la muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que significa el bautismo en agua. Muerte al pecado y vida nueva en Cristo. Así como Jesús murió y resucitó al tercer día, ¿verdad? Mucho más que cualquier otra cosa, una persona que está en la muerte espiritual necesita ser vivificada por Dios. La salvación trae vida espiritual a los muertos, el poder que levanta a los creyentes de la muerte y les da vida. Ese mismo poder que suministra energía a todos los aspectos de la vida cristiana. Por gracia, y si usted mira entre paréntesis, por gracia sois salvos. Subraye también esa parte, por gracia sois salvos. ¿Qué significa? Gracia, favor no merecido, bendición a la cual yo no soy
merecedor, yo no soy acreedor, yo no me lo merezco. Esa es la palabra de gracia. Por gracia soy salvo. Yo soy salvo, hermano, no por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo haga, es por lo que ya Dios hizo a través de la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz y dijo, consumado es, ciertamente Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por su gracia yo soy salvo. Yo soy salvo no por lo que yo haga, sino por lo que Él ya hizo en esa cruz. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, la salvación, hermano, por gracia sois salvos. Entonces yo me tengo que guardar, yo tengo que cuidar, no, yo tengo que ganarme la salvación, no. Los bautistas o un grupo de bautistas dicen que una vez salvo, siempre salvo. Que la salvación nunca se pierde. Bueno, es verdad, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. ¿Me entiende? Pero así como el que no está escrito en el borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que mismo que lo escribe lo puede borrar también. Que se puede perder esa persona. Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, si somos salvos, una vez salvo, siempre salvo, entonces no tienes que cuidarlo. Entonces, vamos a suponer, tengo que cuidar esto para que no se me pierda. Por ejemplo, usted cuida sus llaves, ¿no? Y su cartera para que no se le pierda. Entonces, si hay algo que no se le va a perder, usted no lo cuida. ¿O sí? No necesita cuidar algo que nunca se le va a perder. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Es como decir, no voy a perder mi cabeza. Ay, ¿dónde dejé mi cabeza? Yo tengo que preocuparme dónde dejé mi cabeza. Aunque a veces la gente deja su cabeza en otra parte, ¿verdad? Su mente, ¿no? Por así decirlo. Pero es una manera de decir. Entonces, no se tiene que preocupar por algo que usted no puede perder. Entonces, Pablo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, quiere decir que si no la cuidamos, la salvación la podemos perder. Gloria al Señor. Entonces, Pablo dice que por gracia somos salvos. O sea, no es por lo que yo hice, no es por mi esfuerzo, no es por mi dedicación, sino es un regalo de parte de Dios. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjese bien, nos resucitó con Cristo. ¿Qué hizo el Señor al tercer día? Resucitó de los muertos. Entonces, ¿estábamos qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Nos amó cuando estábamos muertos. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces, nos resucitó con Cristo. O sea, nos trasladó de la muerte a la vida espiritual. Cuando Adán pecó, entró la muerte espiritual y trajo la muerte a todo ser humano. Pero cuando Cristo resucitó, trajo vida espiritual. Entonces, cuando Cristo entró en nuestro corazón, ¿entró qué? La vida. ¿Me entienden? ¿Sí me están entendiendo o no me están entendiendo? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Espiritualmente hablando, nos ha sentado a nosotros. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nos ha dado un lugar de autoridad a nosotros como sus hijos, como creyentes. En otras palabras, hermano, usted como padre de familia, a sus hijos lo sienta en su mesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen el derecho de sentarse, porque son sus hijos. Entonces, nosotros tenemos el derecho de sentarnos con Jesús en la mesa también. Nos ha puesto en lugares celestial, espiritualmente hablando. O sea, nos ha dado autoridad como los hijos del Señor y como nuestro Señor y Salvador, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? El dominio sobrenatural donde Dios reina también se refiere a la esfera sobrenatural, ¿verdad? Donde el Señor nos ha dado la autoridad espiritual. Gloria a Dios. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Entonces, fíjese bien, hermano. Usted no está sentado en la tierra, usted no está sentado en el polvo, usted no está sentado en el lodo, usted está sentado en un lugar celestial, en un lugar de autoridad, de prominencia. Por eso tenemos que entender, hermano, que Dios es rico en misericordia, que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que Él nos amó cuando estábamos muertos en pecados, hermano, y nos resucitó, nos dio vida espiritual y nos ha sentado en lugares espirituales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahora, ¿qué? Las abundantes riquezas de qué? De su gracia, de su favor, que nosotros no merecemos, porque el hombre puede fallar, el hombre puede darle la espalda y traicionar y negar y todo eso, pero si se humilla y se arrepiente, Dios en su riqueza espiritual, aleluya, misericordia y bondad, nos puede restaurar una vez más. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, Dios manifiesta su bondad. Esa persona no merece, esa persona no debe de tener oportunidad. ¿Quiénes somos nosotros? Ante nuestra naturaleza, ante nuestros ojos, sí, pero Dios es rico en bondad, es rico en misericordia, es rico en amor. Entonces, hermano, Dios quiere manifestar esa abundancia de amor. Y la vemos en David, hermano. David una y otra vez, hermano, cometió pecado, faltas, aleluya. Hubo consecuencias, hermano. ¿Me entiende? No es que Dios no lo pasó por alto, no. David tuvo que pasar muchos tragos amargos con su familia y en su vida, hermano. Dios perdona, pero hay consecuencias de nuestras acciones también. Entonces, pero Dios quiere mostrar las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo. Una vez más vuelve a repetir. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. El único requisito que necesitamos para ser salvos, hermano, es tener fe en Jesús. ¿Me entienden? No es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no. Simplemente es tener fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Romanos 3:23, ¿qué dice? La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la salvación es un regalo. Romanos 3:23. Y aquí Pablo enfatiza y dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación no es por lo que tú o yo podamos hacer, es un regalo que Dios nos da a nosotros. Pero ese regalo yo lo tengo que cuidar. Ese regalo yo lo tengo que valorizar con mi vida, cuidarlo con mi vida, hermano. Porque ese regalo, así como se me dio, lo puedo perder, hermano. ¿Me entiende? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Gloria al Señor. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Ahora, entonces, yo no tengo que hacer nada porque la salvación es un regalo. Sí. Pero cuando una persona ha sido transformada, una persona ha habido un cambio, esa persona está agradecida, la gratitud la lleva a comportarse de una manera mejor, de una manera llena de gratitud hacia los demás, a regresar un poquito de lo mucho que ha recibido. Aleluya. Entonces esa persona se vuelve agradecida, benevolente con los demás y ayuda y manifiesta obras de que hubo un cambio en esa persona. Entonces, las obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no porque yo hago, las religiones dicen, tienes que hacer esto para ganarte la salvación. No,
el creyente hace obras de agradecimiento porque hubo una transformación. Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios me cambió y ahora yo tengo que ser mejor persona y darle la mano a otros, ayudar a otros, levantar a otros, aleluya. Yo tengo que demostrar, aleluya, que Dios cambió mi vida. Entonces, cuando la gente vea, esta persona es diferente, esta persona cambió, entonces la gente ve las obras de Dios, hermano, y glorifica al Señor. ¿No dijo Jesús que las obras glorifican al Padre? Para que la gente vea y mi Padre sea glorificado. Yo los he puesto para que vayáis y llevar fruto y vuestro fruto permanezca. En esto glorificar a mi Padre. En las obras. Entonces, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10. Porque somos hechura suya. O sea, Él nos hizo. Él nos creó. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Salmo 100, verso 3 dice, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, vemos aquí, hermano, porque somos ¿qué? Hechura. Creación de Dios. Él nos hizo a nosotros, ¿verdad? Es como cuando las madres antiguas, hermano, que tejían, ¿verdad? Y hacían cobijitas, hacían, ¿cómo se le llamaban? ¿Cómo se le llamaban a los que hacían para los niños? Esos de tejer, bordados, pero tiene otro nombre, mimbre, o ¿cómo se llama? Estambre, o ¿cómo? Algo así. Entonces, se hacían ¿cómo dijiste, Adrián? Tejer, ¿verdad? Se tejían. Entonces, se hacía, ¿no? Entonces, Dios nos hizo a nosotros. Como quien dice, Dios nos hizo, ¿verdad? Nos tejió a nosotros. Somos hechura suya. Y luego dice el verso, que es la segunda parte del verso, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Porque somos hechura suya, o sea, diseñados, hechos por el Dios nuestro, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, hermano, Dios nos diseñó con un propósito de ser productivos, de ser provechosos, de ser personas de bien, no para hacer cosas malas, ¿me entiende? Dios nos hizo para ser productivos, para hacer buenas obras, ¿me entiende? Entonces, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. En otras palabras, el diseño de Dios para ti, para mí, hermano, es que podamos hacer obras buenas. Pero Satanás, hermano, aleluya, nos agarró en el camino, hermano, y nos desvió y nos hizo hacer obras malas. Pero el propósito inicial de Dios es que cada uno de nosotros, cada ser humano, hermano, fue creado, diseñado para hacer obras buenas. Es como cuando usted compra un aparato, ¿me entiende? Un electrodoméstico. Usted lo usa para algo bueno. Pero ¿qué pasa? A veces sale defectuoso, ¿verdad? O a veces lo armamos mal o le ponemos algo mal y sale defectuoso y no funciona como debe de hacer. Pero el fabricante lo hizo con un propósito para hacer un bien al comprador. Entonces Dios nos creó a nosotros, hermano, al ser humano. Dios no hace hijos malos. Dios no diseña, hermano, creaciones malas. ¿Me entiende? Porque fuimos creados, hermano, en Cristo Jesús. Fuimos hechos, hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, el diseño de Dios, hermano, es para buenas obras. Para que nosotros expresemos, expongamos, manifiestemos obras buenas como hijos de Dios, los cuales Dios preparó de antemano. Antes de tiempo Dios preparó, porque Dios nos diseñó para que fuéramos buenas personas. Dios no diseña personas malas, hermano, sino que en el camino las personas se van torciendo. ¿Por qué? Porque el espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia son manipulados, controlados y se dejan desviar y hacen cosas malas.
pero no fue el diseño original de parte del Señor, hermano. Porque acuérdese, Lucifer aún fue creado como ángel de luz. Era el querubín más hermoso del cielo, hasta que él se corrompió a sí mismo. Entonces él se corrompió y él corrompe a los demás. ¿Me entiende? Entonces, pero en el diseño de Dios no fue así. Dios no diseñó a Lucero para que se pervirtiera, hermano, sino que él se quiso pervertir. ¿Me entiende? Entonces fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces es como el fabricante, no, voy a hacer este vehículo para que produzca tantas millas por galón, para que lleve de punto A a punto B, ¿me entiende? Le voy a poner todo esto. Pero ¿qué pasa? Entonces se quebra, le pasa esto. El propósito, ¿usted cree que el propósito del dueño es que se te quebrara al mes o al año? Al contrario, lo que ellos quieren es que ese vehículo te dure mucho para darle prestigio a él. Porque el diseño del Creador, hermano, es que te dure muchos años y que te sea de utilidad. Entonces, Dios quiere que seamos productivos, ¿me entiende? Y si usted ve en la humanidad, hermano, aún personas que no son creyentes en Cristo, hermano, esas personas producen. Son científicos, son doctores, son médicos, gente que tienen pasión, hermano, por cuidar a personas ancianas, personas enfermas, aunque no tienen a Jesucristo como su Salvador, pero tienen esa naturaleza dentro de ellos porque fueron creados para buenas obras que ayudan a personas. Y tú dices, ¿cómo esas personas tienen esa pasión, ese amor para cuidar a esas personas? ¿Me entiendes? Porque fueron diseñadas. Porque el propósito de Dios, hermano, es ser mejor. Que seamos buenas personas. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor, hermano? Que andemos. La salvación es un regalo de Dios. Dios es rico en misericordia. Es grande en amor, hermano. Su amor es demasiado grande, es rico en amor para con nosotros, hermano. Somos salvos por la gracia. Pero Él quiere que andemos en buenas obras que Él Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, como yo soy creyente, hermano, no soy creyente, no porque soy creyente tengo que hacer buenas obras, no. Porque soy un hijo de Dios ahora, soy redimido. Ahora mi naturaleza es hacer el bien. ¿Me entiende? Entonces, ahora tenemos una naturaleza nueva, hermano. La naturaleza mala, pecaminosa, era hacer el mal en la carne, en la cual anduvimos en otro tiempo. Pero ahora tenemos una naturaleza. Él nos resucitó con Cristo y nos sentó en lugares celestiales con Jesús. ¿Me entiende? Tenemos un diseño nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? De modo que si alguno está en Cristo, ¿somos qué? Nuevas criaturas. Entonces hay un diseño nuevo. Tenemos que entender, hermano. Oh, ¿por qué haces esa obra? ¿Porque te vas a salvar? No, yo soy salvo porque Cristo me perdonó y murió en la cruz soy salvo por gracia, sino porque estoy agradecido con mi Dios, porque Dios me cambió, Dios me perdonó. Ahora tengo una nueva naturaleza y ahora quiero hacer el bien a los demás, porque Dios me hace bien a mí también. Me ha hecho bien a mí. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque somos salvos por tu gracia. No somos dignos ni merecedores, pero esa es tu gracia, Señor. Favor no merecido, bendición a la cual no somos acreedores. Señor, gracias porque tú nos has perdonado. Tú eres rico en amor, en misericordia, Señor. Y quieres manifestar y mostrar, Señor. Un tiempo estábamos separados, perdidos, Señor. Descarriados, Señor. Muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Pero tú nos atrajiste a ti. Aleluya, Señor. Y mostraste tu bondad. Aleluya, Señor, y nos resucitaste con Cristo y nos sentaste en lugares celestiales con Jesucristo, Señor. Aleluya, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú preparaste de mano para que andemos en ellas, para que pongamos en práctica esas buenas obras, Señor, porque ese fue tu plan para cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.